Pasamos a determinar entonces los siguientes K sub I. En el anterior tema se determinó el K sub 1, ahora vamos a ver el K sub 2 relativo a las horas extraordinarias. Como siempre, con su asterisco porque es una determinación para nuestro caso y nuestro grupo. Aclarar primero que en Bolivia se consideran 48 horas semanales de trabajo normal para varones y 40 para damas. Entonces, todo lo que exceda en una semana a esos dos límites se considera una hora extraordinaria, quiere decir fuera de lo normal. Hora normal es la que está dentro de esos rangos y hora extraordinaria la que está afuera. Entonces, por ley, de la hora extra o extraordinaria se paga el doble, de manera de que el K2 viene a ser la relación entre el número de horas extras que se ejecuta por semana, claro, en relación a las horas normales también por semana. En el caso de los varones sería dividido entre 48 horas y en el caso de las damas dividido entre 40 horas. Y obviamente el número de horas extras multiplicado por 2 porque se debe pagar el doble. Entonces es bastante sencillo este tema del K2 y si el grupo es de varones se aplica esta relación, si el grupo es de damas se aplica esta otra y si el grupo es mixto se ponderará a qué porcentaje de varones, qué porcentaje de damas y que esos porcentajes se afectará, con esos porcentajes se afectará al K2 correspondiente tanto para varones como para damas. Aclarar algunos detalles. Las horas extras no son deseables para el pagador, ¿verdad? Porque te va a pagar doble por un trabajo que supuestamente es igual al que se hace en una hora normal. Por lo tanto, en general, la tendencia debería ser a evitar las horas extras. No son algo deseado, pero tampoco podemos decir que entonces no existirían. ¿Por qué? Porque por varias razones, especialmente en las obras de construcción, es necesario que hayan horas extras. En algunos casos por necesidad, por ejemplo, cuando se va al campo, pues, sí se puede trabajar 10 horas mejor, ¿verdad? Porque para aprovechar las circunstancias difíciles uno no las quiere alargar, las quiere acortar. Aprovechar la luz del día, así que se empieza muy temprano y se acaba en cuanto oscurece el trabajo y también algunas veces ese trabajo nocturno, en circunstancias especiales, etcétera. Entonces, en otras ocasiones, por los plazos de la obra, que no alcanza el tiempo, si es que se trabaja en horarios normales, por lo tanto hay que trabajar en horas extras. Entonces, hay el tipo de horas extras que se programan o se planifican a pesar de que se paga el doble, pero se incluyen en el costo porque son necesarias. Hay también otro tipo de horas extras que resultan ser imprevistas, ¿no? Porque en las obras puede ocurrir cualquier suceso que retrasa el trabajo y obliga a que se haga uso de horas extras. Entonces, en general, para un proyecto, para nuestro caso y nuestra obra, se hace una planificación según las circunstancias, tomando en cuenta las horas programadas, si es que existen, y tomando en cuenta las horas para imprevistos que siempre es bueno considerar, ¿sí? Obviamente según el caso. Tenemos el siguiente caso B, es relativo a los pagos adicionales pactados. ¿Qué son los pagos adicionales y por qué pactados? En realidad todos los casos BIS tienen relación con los pagos adicionales. Algunos pagos adicionales, como por ejemplo el K2 que acabamos de mencionar y que es relativo a las horas extras, es un pago obligado porque la ley dice que se tienen que trabajar solo 48 horas y si trabaja una hora más tienen que pagarle el doble. Entonces es una cuestión obligatoria que no tiene discusión. El empleador tiene que pagar y el trabajador tiene el derecho de cobrar la hora extra. En cambio, y así es con todas las cosas que son obligatorias o que están determinadas de antemano. Pero también algunas veces existen unos pagos o gastos adicionales que son pactados entre las partes, vale decir, entre los empleadores y los empleados. Por ejemplo, si los empleados le piden al al jefe o al empleador, si le piden, por ejemplo, que sea padrino de camisetas, bueno, y les compra las camisetas para que jueguen fútbol, es un gasto adicional. Y es un acuerdo entre partes, ellos le piden que compre y el otro compra, ¿no? Entonces es un asunto pactado. Y si los trabajadores piden que compre y él dice sí, y cuando llega el partido no les compra, es como una obligación incumplida. Entonces, todos los acuerdos pactados, por eso ponemos pactados, entre
el probable pagador y la persona que va a recibir se consideran como obligatorios, aunque no siempre tendría que existir algún documento. Entonces, en las obras hay muchas de estas cosas, como por ejemplo los canastones navideños, los agasajos por el Día de la Madre, el Día del Constructor, supongamos, salteñadas en los cumpleaños o el Día del Trabajo, un churrasco, una celebración, etcétera. Todo esto cuesta dinero, ¿no es cierto? Y no es que el empleador sea bueno y tenga que sacar de su bolsillo para cubrir todas estas cosas o tenga que quitarle al costo directo al cemento o a alguna cosa o a las utilidades que espera obtener. En realidad no tiene una obligación, ¿verdad? Entonces se incluyen algunos de estos costos, por supuesto, si el empleador no quiere incluir alguna cosa y de su bolsillo quiere regalar pollos a los trabajadores, bueno, es su problema. Pero en el presupuesto de una obra debería considerarse los pagos adicionales pactados. ¿De qué manera se calcula el caso 3? Se tiene que determinar primero, y esto no solamente sirve para el caso 3, sino para muchos otros CAS sub-is. Se maneja la planilla de salarios básicos. La planilla de salarios básicos, como se muestra acá, es una lista de todos los trabajadores, cada uno con su salario básico, de donde se puede sacar el total que constituye la obligación de salarios básicos del pagador. Entonces, a este total se le llama masa salarial básica. Si dividimos este total entre el número de personas, entonces a ese resultado se le llama salario básico promedio, que es el salario básico del promedio del grupo, ¿verdad? Nuestro grupo y nuestro caso. Entonces, obviamente es un valor, es una cifra variable según el caso y según el grupo, ¿verdad? Y según los salarios básicos y el número de personas. Entonces, el caso 2 o perdón, el caso 3 se calcula en función de esto, porque ya hemos dicho que todos los CAS UBIs son para afectar al salario básico posteriormente, porque la K multiplicada por el salario básico son los beneficios sociales. Entonces, en este caso, el caso 3 resulta de relacionar, ¿sí?, el monto de los pagos adicionales pactados con el monto de los salarios básicos. Si lo hacemos en grupo, entonces vamos a usar el monto total dividido entre la masa salarial básica. Y si vamos a calcular por persona, cuánto sale por persona los pagos adicionales pactados, vamos a dividir entre el salario básico promedio. Y ese es el valor de caso 3. Obviamente tiene que coincidir cualquiera de las dos formas, ¿no es cierto? Tenemos luego un caso que es similar, pero de descuentos. Obviamente es mucho menos frecuente por razones obvias, pero en algunos casos también se pacta, ¿no? Jóvenes, si es que ganan el partido, se van a tener $100 adicionales este mes, pero si pierden, ¿qué tal si se les descuenta $10, ¿no? Entonces sí, si aceptan todos, entonces es un descuento pactado. No estamos hablando de los descuentos de ley ni de otro tipo de multas o cosas que pudieran estar contempladas en la ley del trabajo o en el convenio, en el contrato de trabajo que se hace entre partes, sino estamos hablando de multas o castigos o descuentos o cuotas que se tengan que dar de forma pactada entre partes. Por ese motivo, el caso 4 también es una relación entre el monto de los descuentos y el monto de la salarial, dependiendo si el monto es total para nuestro grupo, entonces se divide entre la masa salarial básica, y si es individual, o sea, apuntado al número, a una persona inexistente, pero que es el promedio de todas, y se divide entre el salario básico promedio. Como hemos dicho que son descuentos, entonces el caso 4 siempre tendrá el resultado un valor negativo. Luego tenemos el tema de la antigüedad, el caso 5. En las obras de construcción comunes generalmente no se aplica porque los obreros suelen ser recién contratados, ¿no es cierto? Es muy difícil en Bolivia, no es sostenible que un obrero tenga un empleo fijo durante años, ¿no? Y la antigüedad, según la ley del trabajo en Bolivia, se considera por años. De hecho, el primer año uno no tiene antigüedad, recién se cuenta a partir del segundo año. Y en Bolivia rige este cuadro que tienen aquí para considerar la antigüedad y representa un incremento en el salario básico, ¿sí? De acuerdo a los porcentajes que se tienen aquí, a una formulita que se aplica, que dice el valor de la tabla, o sea que de acuerdo a la antigüedad que tenga una persona, digamos de 2 a 5, tiene 5%,
Entonces ese 5% dividido entre 100, porque es un porcentaje, se multiplica por 3, o sea, 3 veces, y se multiplica por el salario mínimo nacional, abreviado SMN. ¿Qué es el salario mínimo nacional? Está explicado aquí. Es una cifra que fija el gobierno, ¿sí? Todos los años, que sirve para este fin y para muchos otros que se han inventado, ¿no? Los políticos, como para manejar algunas cuestiones laborales, que ustedes saben que en Bolivia el tema laboral es un tema político que se utiliza para influenciar en la gente, porque es un país pobre, la gente gana poco y entonces es una zanahoria, ¿no es cierto?, para que corra el burro por delante, algo así, es un bocado apreciable por la gente, apreciado por la gente. Entonces el K sub 5 se lo calcula aplicando esta fórmula, pero se tiene que sacar una antigüedad para nuestro caso y para nuestro grupo. Entonces se hará una lista donde los que tienen antigüedad, los nuevos no tendrán antigüedad, se pondrá 0, los que tienen de 2 a 5 se les pondrá en ese grupo, los que tienen de 8 a 11, ¿verdad? Siendo este un grupo heterogéneo, donde hay gente antigua y gente nueva, caso raro, pero eventualmente en las obras existe gente que ya es afín o conocida de la empresa y que está varios años, es muy raro, pero existe. En ese caso se hace una lista ponderada y entonces se saca el porcentaje de antigüedad del grupo. Y se aplica la fórmula y el K sub 5 está aquí, tal como lo hemos visto, ¿no? Se determina el valor de esa cifra porque es un número, ya que está multiplicando al salario básico. El salario básico es una cifra variable cada año, o sea que lo que estamos colocando aquí probablemente al año no sirva, ¿no es cierto? Sino que uno tiene que averiguar cuál es el salario mínimo vigente, mínimo nacional vigente, para poder aplicarlo en esta formulita. Una vez que se saca esa cifra, se lo relaciona con el salario básico promedio del grupo, de nuestro grupo, y ese es el K5. Tenemos el K6, que es la incidencia de los aportes a entidades. ¿Qué es esto? Que el empleador tiene la obligación en Bolivia de hacer ciertas cosas con sus empleados. Por ejemplo, tiene que afiliarles a una caja de salud, obligatoriamente. ¿Sí? Es lo primero que tiene que hacer un empleador. Porque la caja de salud es para la prestación de servicios a corto plazo, enfermedades, etcétera, para sus empleados. Y si el empleador no le asegura a su empleado, en primer lugar está corriendo el riesgo de que le pasen una multa o le sancionen, y también está corriendo el riesgo de que a su empleado le pase algo y tenga que pagar él todos los daños y todos los gastos. Entonces se supone que al afiliarlo a la caja de salud a su empleado, está cumpliendo con un requisito de ley y al mismo tiempo está haciendo que tanto el asegurado, que es el trabajador, como su familia o sus dependientes, cuenten con una atención médica, medicinas, internación, etcétera. Existe un reglamento, ¿no?, sobre ciertas cosas, por ejemplo, hacerse cirugía estética, me parece que no está en el seguro, etcétera, ¿no? Como todo seguro tiene sus condiciones. Otra obligación que tiene el empleador es afiliar a sus trabajadores a la AFP, ¿no es cierto? Que este es un seguro a largo plazo para obligar al trabajador a que ahorre dinero, para que cuando no pueda ganar dinero por la edad, supuestamente, pueda tener un fondo, una pensión hasta su muerte. Pero en Bolivia este ahorro que hacen todos los trabajadores se lo gasta el gobierno y nunca lo pagan, ¿no? Hay muchas cuestiones aquí discutibles. El seguro de las personas es el dinero de las personas, porque es lo que el empleador está considerando para pagarle, pero en su nombre lo deposita en la AFP. Por lo tanto, es dinero del afiliado, no es ni del empleador, ni del Estado, ni nada. No, nadie debería tocar ese dinero, pero ustedes ya saben en Bolivia las cosas que pasan, y hay serios cuestionamientos al anterior gobierno sobre que ha echado mano a ese gobierno, a ese dinero, ¿no es cierto? Dinero ajeno. No es la primera vez tampoco. Antes se aportaba también para la vivienda y ha pasado lo mismo, ¿no? Los gobiernos se lo fumaron ese dinero y punto, y nunca lo devolvieron. Bueno, aparte de estas dos entidades que son aportes obligatorios, algunas veces existen otros, como los aportes sindicales o deportivos o de cualquier otro tipo, ¿sí? Todos los que sean aportes del empleador a nombre del empleado, entonces se ponen acá. Normalmente son porcentajes del total ganado, que es una cifra
que no hemos manejado hasta ahora. Hemos estado hablando del salario básico. El total ganado es el salario básico más los beneficios sociales, o sea, más los pagos adicionales. Como los pagos adicionales todavía no los hemos completado y cuando terminemos los KSUBI vamos a saber cuál es el pago total, entonces lo que se hace para esto es considerar la planilla del mes. En el mes se le paga al trabajador su salario básico más lo que le corresponde a ese mes. No le corresponde aguinaldo, por ejemplo, si le estamos pagando el mes de marzo. Entonces, lo que corresponde en ese mes está en la planilla mensual. Para eso existe una planilla parecida a la que hemos hecho con los salarios básicos, pero en este caso, fíjense, están los cargos, los niveles salariales, está el salario básico, pero además están las horas extras que le corresponden a ese mes. Algunos pueden tener traducidas en dinero, por supuesto. Aquí veamos el primer caso, capataz, salario básico 3.000, horas extras 800 bolivianos. Hay otros casos, por ejemplo, aquí hay 0 bolivianos, cada uno de acuerdo a lo que ha hecho o no ha hecho. Pagos adicionales, el capataz tiene 250 porque será premio, que será, los otros tienen a 60 bolivianos y estos últimos no tienen nada, ¿no? Pues es una lista de ejemplo. Descuentos 100 pesos todos por alguna razón, seguramente. Puede ser 0, obviamente, si es que es 0. Antigüedad también, fíjense, el capataz tiene una antigüedad, el maestro número 1 también, los demás no, son relativamente nuevos. Y sumando todo esto sale el total ganado, aquí dice TG, total ganado del mes, o sea que cada mes se le calcula a cada trabajador su total ganado y se le tiene que pagar eso, no es que se le pague el salario básico. Obviamente, si las horas extras son 0, los pagos adicionales son 0, los descuentos son 0 y la antigüedad es 0, entonces el total ganado va a ser igual al salario básico, obviamente. Y también, obviamente, el interesado tiene que estar de acuerdo, todo tiene que estar correcto y entonces cada fin de mes, cuando le están pagando, firma aquí su conformidad con la planilla y aparte le dan una boleta de pago con los mismos datos que tiene, pero en ese caso individual. En cambio, esta planilla es colectiva. Como se puede ver, aquí sumando el total ganado existe una cifra que es lo que el empleador va a pagar finalmente, considerando las horas extras, los descuentos y todo, ¿no es cierto? Aparte de esta cifra, tiene que hacer los aportes a las entidades que estamos hablando, a la Caja Nacional, a la AFP, etcétera. Aparte de lo que le va a dar al trabajador, esto vendría a ser lo que el trabajador recibe en efectivo y firma como constancia. En base a esta cifra, esta planilla se la presentan cada mes hasta cierta fecha del mes, hay un plazo. Todos los empleadores tienen la obligación de presentar esta lista al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo chequea, es decir, la compara con la lista del mes anterior. Si hay una persona nueva, digamos, aquí en esta lista hay 20 personas y presentamos una, el anterior mes eran 18, entonces nos pide los contratos de las dos personas que están de más, o si en vez de ser más están menos, nos dice dónde está su liquidación, ¿no? Es decir, hacen un chequeo, supuestamente un control respecto al movimiento, digamos, de los empleados y los empleadores. De todas maneras, aquí lo que figura es una masa salarial, como le hemos llamado al total, pero en este caso no es la masa salarial básica como antes, sino es la masa salarial total, ¿verdad? Entonces, los aportes a las entidades se calculan en base al monto de esta planilla. Por ejemplo, aquí hemos puesto que para la Caja Nacional es 10% del total ganado, entonces el empleador va a la Caja Nacional y paga 10% de esta cifra, porque esta planilla ya está sellada y aprobada por el Ministerio de Trabajo. Paga de 25.124, paga 2.512 con 40 centavos y todas las personas de esta lista obviamente están con sus nombres propios. Entonces, todas las personas de esa lista tienen vigente su seguro donde es durante todo el mes. Al mes siguiente tiene que ocurrir lo mismo. Y si el empleador no paga, los asegurados corren el riesgo de no recibir atención y etcétera, ¿no? Se constituye en un problema, en un deudor, en fin. Entonces, esa es la figura. Y si observamos bien que es el salario básico está aquí, que es la segunda columna, son las horas extras, le hemos llamado K2 a la incidencia de las horas extras, le hemos llamado K3 a la incidencia de los pagos adicionales, le hemos llamado K4 a la incidencia de los descuentos, le hemos llamado K5 a la incidencia de la antigüedad. Por lo tanto, podemos construir esta fórmula para el K6, donde 1 significa el salario básico mismo, porque todo esto ya sabemos que al final se va a multiplicar por el salario básico.
más K2, más K3, más K4, más K5, donde K4 seguramente va a ser negativo o el K3, y multiplicado por la sumatoria de los porcentajes de los aportes. Aquí, por ejemplo, hemos puesto para la Caja Nacional 10%, para la FP 14,71, la suma sería 24,71. Si hubiera algún otro tipo de aporte, se tiene que sumar eso. Todo ese porcentaje dividido entre 100 multiplicado por este factor vendría a ser el K6, ¿sí? Tal como está aquí en el ejemplo.